Y vamos a hablar y a continuar toda esta semana, los puntos que hemos tenido jueves, viernes, estuvimos hablando acerca de la edificación. Amén. Qué importante es este tema. Este tema no acaba en un simple sermón o en un día de culto o en otro día. Esto es en cuanto para toda nuestra vida y para toda la eternidad. Hasta que nos vayamos con el Señor nos está edificando mientras estemos aquí en la tierra. Amén. Mucho se ha omitido la palabra de edificar a la iglesia del Señor, porque la iglesia del Señor necesita ser restaurada y también edificada. Amén. Y si nosotros no somos restaurados y no somos edificados, andaremos a ciegas. No tendremos la dirección correcta, no seremos notificados por el camino que debemos de andar. Necesitamos estas cosas que son muy importantes para nuestra vida. Vamos a meditar en esta mañana en el libro de Romanos, capítulo 15, verso 1 en adelante. Y le voy a explicar que nuestra vida cristiana consiste en dos aspectos. Hay dos propósitos para con nosotros en cuanto a lo que Dios quiere hacer. Amén. Usted lo tiene ahí, ya si lo encontró, dígame. Amén. Y dice así la palabra del Señor. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Y versículo 3 dice: porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Toma tu asiento en esta mañana. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nuestra vida como hijos de Dios consiste en dos propósitos. Hay dos propósitos muy importantes a cumplir nosotros como hijos amados del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Número uno, el primer propósito que debemos nosotros tener bien claro, primeramente que el Señor nos ha comprado a precio de sangre y nos ha liberado de la condenación y de la muerte. Y a través de este gran propósito y de esta gran obra que Cristo hizo, nosotros nos debemos a Él. Por cuanto nuestra vida tiene que ser una vida que agrade a Dios. Primer punto, nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, como personas individuales, a quien tenemos que agradar es a Dios. Decía que a tu lado, a quien tú tienes que agradar es a Dios. Hoy en día, mucha gente quiere agradar a los hombres. Hoy en día se ha perdido el principio de agradar a Dios sobre todas las cosas. Por eso hoy en día se ha suavizado el mensaje, se ha hecho muy liviano el mensaje, con tal que los miembros de la congregación no se sientan ofendidos por el mensaje. Entonces nosotros a quien tenemos que agradar siempre es a Dios y no a los hombres. Por eso muchos ministerios han suavizado la palabra. ¿Por qué? Con tal de que las almas no se molesten y no se ofendan y no se vayan de la congregación. Y nosotros no tenemos que suavizar el mensaje, tenemos que predicar el mensaje, el tal está escrito. El mensaje que nos confronta, que nos lleva a Cristo, el mensaje que agrada al Señor. Nuestra vida tiene que agradar al Señor y aún lo que hablamos tiene que agradar al Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y no agradar a los hombres, y no agradar a ninguna persona, sino al Señor. ¿Me va siguiendo? Ese es el punto principal, el propósito muy principal de nuestra vida, agradar nosotros a Dios. Y el segundo propósito en nuestras vidas es que nosotros, a medida que Dios nos va edificando según el primer propósito, porque si yo digo agradar a Dios, esa persona, ese creyente o mi vida que agrada a Dios, es porque el Señor me está edificando para que yo agrade a Dios. ¿Cómo voy a agradar a Dios si no tengo notificado el camino, no tengo notificado su propósito y su plan en mi vida? Necesito recibir
la notificación de su camino, de su obrar, para que a medida que yo me voy entregando, Él me vaya como ya edificando. Dios está edificando la iglesia. ¿Y cómo la va edificando? A medida que yo me voy abriendo, a medida que yo me voy entregando, a medida que yo voy recibiendo la palabra, a medida que yo voy tomando la palabra y digo amén a la palabra, así es la palabra. Lo que Dios dice, deja esto, no me agrada, apártate de esto, quita esto de tu vida, quita de tu corazón esto, y el Espíritu te redarguye, te habla por la palabra, y a medida que yo voy recibiendo la palabra, Dios me va edificando. Me va notificando el camino, me va direccionando por esa palabra. ¿Cuándo dicen amén? Entonces yo voy agradando a Dios, y a medida que yo agrado a Dios, Dios me está edificando, Dios me está renovando, Dios me está trazando el camino, me está trazando para ir por la brecha del camino de la senda antigua. Y a medida que eso va pasando en nuestras vidas, ahora hay otro propósito también que debemos nosotros entender. Porque hay dos propósitos importantes en el cristianismo. Primero, agradar a Dios, vivir para Dios. Y segundo, si yo estoy siendo edificado, yo tengo que bendecir a mi hermano por medio de esa edificación. Yo tengo la responsabilidad como cuerpo de Cristo y como creyente de edificar el cuerpo de Cristo. ¿Cómo es eso, pastor? Yo tengo esa responsabilidad, claro que tú tienes esa responsabilidad también. Primero, agradar a Dios. Y segundo, a medida que vas siendo edificado, a medida que vas siendo transformado, esa edificación se tiene que hacer notoria en las personas, y tú tienes que ser de edificación y de bendición para tus hermanos. ¿Me vas siguiendo? El apóstol Pablo en el libro de Romanos nos habla algo muy importante y dice que los fuertes, cuando habla de fuerte podemos traducir los maduros, los que han pasado por las experiencias, aquellos que han pasado las materias de la vida y han resistido las luchas, los embates, se han mantenido en el Señor. Cuando habla la palabra fuerte, está hablando creyentes fuertes, maduros, que están progresando en su vida espiritual. Amén. Dice, nosotros los fuertes debemos de soportar las flaquezas de quienes, de los débiles. Cuando hablamos de debilidad, hablamos de personas que son propensas a áreas débiles y abrir puertas. Pero los fuertes han superado y han pasado las adversidades en el camino que se le ha presentado y han aprobado la materia. Han sido transformados, su carácter ha pasado por la transformación, su vida ha pasado por el proceso, el cual Dios lo procesó, y ese creyente se fortaleció, fue firme, ese creyente estaba fundado en la roca, ese creyente no se movió por los vientos que soplaron contrario para no, todo lo contrario, más se afirmó, se fortaleció, se tomó de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Pero Pablo habla de dos características del creyente, de los fuertes y de los débiles. Por eso dice la Biblia, el que esté firme mire que no caiga. Esa persona que está fuerte no se confíe, nuestro apoyo siempre tiene que estar en el Señor. Pero también está hablando de la fortaleza espiritual que cada creyente tiene, que va experimentando, la madurez que va obteniendo a medida que Cristo va edificando su propia vida, que Cristo va edificando su interior, que lo va llevando al cambio, que lo va llevando a tomar la palabra, a vivir la palabra, a agradar a Dios. Entonces ese hermano es firme, ese hermano es constante, ese hermano está fuerte en la fe, ese hermano, para que usted entienda, es confiable para la obra, ese hermano va a ser de ayuda para la obra, ese hermano se le puede confiar una responsabilidad porque la va a cumplir, tanto sea espiritual o tanto sea natural. Ese hermano está bien afirmado en la roca que es Cristo. Entonces vamos a poder, como iglesia del Señor, tener la confianza en miembros, en obreros o en hermanos, porque vemos la fortaleza, vemos el compromiso, vemos la entrega, vemos cómo Dios está obrando, vemos cómo Dios nos está edificando, vemos cómo cada día
que es inmaduro, que es propenso, que es débil, el creyente que tiende a caer, el creyente que tiende a desobedecer muchas veces y no obedecer, entonces viene el traspiés y hace cosas que no debe hacer, entonces está en esa condición. Entonces el hermano fuerte va a soportar, va a resistir. Escuchen, no le va a juzgar al hermano, va a tener tolerancia, pero le voy a explicar ahora más adelante. Va a ser tolerante en ciertos aspectos de su vida, porque ese hermano es débil en áreas en la fe, es débil, tiene que reforzar su vida espiritual, tiene que reforzar la oración, tiene que reforzar el compromiso con el Señor. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? En el libro de Primera de Corintios, Pablo habla algo muy importante. Vuelve ahí, Pablo, Primera de Corintios, capítulo 3, verso 1. Pablo habla algo muy interesante a la iglesia. Todos sabemos que la iglesia de Corinto era una iglesia de la cual abundaba dones y había muchas cosas poderosas espirituales. Pero había mucha inmadurez en los miembros de esa iglesia. Aunque haya dones, aunque haya manifestación del Espíritu Santo, el carácter de muchos creyentes en aquel tiempo no había sido todavía transformado. Y el apóstol Pablo dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablar a ustedes, para que ustedes entiendan, como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y era una iglesia realmente que abundaba en dones espirituales. ¿Me va siguiendo? No quiere decir que en una iglesia haya dones, no quiere decir que la iglesia esté estable, esté firme, porque Dios reparte con liberalidad los dones a aquellos que se lo piden y que buscan. Por eso usted ve mucha gente que es utilizada por Dios. Escuche, usted ve mucha gente que es utilizada por Dios, pero su carácter no fue transformado. Usted puede ver muchos ministros de Dios utilizados por Dios, pero su carácter no ha sido tratado. Todavía hay orgullo, hay vanagloria, hay soberbia, hay arrogancia. ¿Me va siguiendo? En el corazón todavía hay eso, pero puede ser utilizado por Dios porque hay una necesidad. Y Dios, como le confirió y le entregó ese don, está fluyendo a través de ese don. Pero ese ministro no fue transformado, no fue ministrado, no fue realmente quebrantado. Siguiente versículo dice así, escuchen: os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni soy capaces todavía. Siguiente versículo: porque aún soy carnal. Escuchen, pues habiendo entre vosotros, miren lo que había entre ellos, que había celos, contienda, disensiones. No soy carnales y andáis como hombres. ¿Qué es lo que estaba abundando en esta iglesia? Pleitos, disensiones, celos. Entonces había creyentes que estaban operando bajo el hombre natural, pero había dones, había dones espirituales, pero el carácter, su forma de vivir como hijos de Dios dentro del ámbito cristiano todavía no estaba siendo transformado. ¿Me va siguiendo? Entonces la Biblia, ahora yo entiendo, mientras yo meditaba en esta palabra muy desde temprano, decía, Señor, por eso dice Pablo, ustedes los fuertes son los que han sido tratados, los que están siendo tratados, los que están siendo transformados, los que están siendo edificados. Los fuertes espirituales no está hablando en cuanto a la fortaleza, lo que yo haga para el Señor, está hablando de los creyentes que han pasado por diferentes clases de adversidades y se han mantenido firmes y fieles al Señor. Amén. La fortaleza que el Señor nos da para resistir las pruebas, para resistir los embates diabólicos, para resistir toda clase de situación que pueda afectar o golpear, es porque Dios nos ha, amén, fortalecido, renovado, nos está edificando, nos está, amén, llevando hacia el propósito que Él tiene para con nosotros. Entonces el apóstol Pablo habla de que el fuerte soporte. ¿Qué tiene que soportar? Ese fuerte
ver las flaquezas de los débiles y no agradarse a sí mismo. ¿Por qué esta palabra hoy que Dios nos quiere hablar? ¿Qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana a nosotros? ¿Será que nosotros estamos poniendo todo en esmero primeramente para ser edificados y a través de esta edificación que Dios está haciendo con nosotros, estamos viviendo nosotros para bendecir a nuestros hermanos con nuestra propia edificación por el Espíritu? ¿Qué dice Pablo? Ustedes deben de soportar a los débiles. Si usted lee el contexto o lee el capítulo 14, el apóstol Pablo hablaba en cuanto a los alimentos. Había hermanos que eran nuevos en cuanto a la fe, o había hermanos que llegaban a las congregaciones y había cierta clase de cosas que no se podía comer. Pero por causa de conciencia, el apóstol Pablo dijo: si algún incrédulo te invita a comer a tu casa, todo lo que te pongan en la mesa, cómelo. Amén. Bendice los alimentos y cómelo y participa. Claro que si tú sabes que es un alimento sacrificado, dijo Pablo, a los ídolos, por causa de conciencia no lo vas a hacer. Amén. Porque tú estás sabiendo. Entonces había un gran dilema en la iglesia de los romanos, porque decían, guardaban las lunas, guardaban las comidas. Entonces había muchos hermanos que, si esos hermanos que eran fuertes, esos hermanos fuertes en la fe, restringían a esos hermanos corrían el peligro de apartarse del Señor, de alejarse de los caminos del Señor. Entonces por eso Pablo dice, escuchen, dice, ustedes los fuertes deben de soportar la flaqueza de los débiles. Y en el 14:1 dice, recibid al débil en la fe, pero para no contender sobre opiniones. Reciban a todos, y algunos son débiles en la fe, algunos no están bien firmes y van a tener sus propias opiniones, sus propios conceptos, pero ustedes que son experimentados, que son fuertes, que son maduros, no contiendan. No traten de justificar, no traten de decir, no, esto no, esperen el proceso, ellos son débiles. Claro que no vamos a complacer en las cosas que no son regidas por la palabra de Dios, no. Pero sí, no debemos, dice Pablo, no contiendan, aleluya, sobre opiniones con aquellos que son, con aquellos que está diciendo que no tienen la madurez, con aquellos que todavía no tienen claridad en cuanto a las cosas de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Me va siguiendo? Miren lo que dice el capítulo 14, versículo 13. Así que ya no nos juzguemos más los unos hacia los otros, sino más bien bendecir y no poner tropiezo o ocasión de caer al hermano. ¿Qué es lo que quiero hoy decir con esta palabra y qué es lo que Dios nos quiere decir? Hoy hay mucho pueblo de Dios que está haciendo tropezar a otro hermano. ¿Cómo es eso? Claro. ¿Qué dijo Pablo? No juzguéis los unos hacia los otros. Pero ¿por qué dice en otra parte de la Biblia que nosotros los santos tenemos que juzgar? Pero está hablando, escuchen, no está hablando en lo espiritual. Está hablando en cuanto a los creyentes que todavía son inmaduros y hay ciertas cosas que no comprenden. Hay ciertas cosas que todavía no tienen la luz, la claridad. Y juzgar a ese hermano diciendo, no hermano, eso no es así, eso no es de esta manera. Cuando es nuevo, eso puede provocar en ese hermano que nosotros pongamos un tropiezo en la vida de ese hermano. Que hay que día a día, si ese hermano congrega en la congregación, ir mostrándole por la luz de la palabra las cosas equivocadas y las cosas erróneas o los conceptos humanos que tenía en su mente que no procedían de la palabra o por la mala enseñanza recibida. Amén. ¿Me va siguiendo? Entonces Pablo decía, no se juzguen, no juzguen los unos a los otros, que esto no sea acaso ocasión de que el hermano pueda tropezar, pueda caer. ¿Cuánto dice gloria a Dios?
¿Me va siguiendo? Escuche. Entonces, el fuerte debe de soportar. Decía el que está a tu lado, debo de soportar la flaqueza de los débiles. Debo de soportar la flaqueza de aquellos que recaen en lo mismo. Y tener tolerancia, tener paciencia. No tolerar el, escuche, no malinterpreta, no tolerar el pecado. Hablar, enseñar, ministrar, corregir, encaminar, exhortar. Pero no tolerar, pero sí paciencia. Tener paciencia, que ese hermano está en el proceso. ¿Cuánta paciencia Dios nos tiene a cada uno de nosotros? Si usted observa cuánta paciencia te tiene Dios, cuántas cosas todavía tienes que cambiar, cuántas cosas todavía Dios tiene que tratar con tu vida, cuánta paciencia Dios nos tiene. Entonces Pablo está diciendo, soporten las debilidades, la flaqueza de aquellos que son débiles, que no están todavía fortalecidos, de aquellos que les cuesta entender, de abrir el conocimiento. Creo que el Espíritu en algún momento, si buscan y oran, Dios va a despertar el entendimiento, Dios va a dar luz, va a quitar todo velo, va a quitar toda ceguera y va a provocar en esos creyentes que entiendan la voluntad divina, el progresar en su vida, va a ir vida y paulatinamente a cada día que van recibiendo la palabra del Señor. Cada administración, cada santa cena, cada palabra, Dios va a ir abriendo el entendimiento, liberando. ¿Me va siguiendo? Pablo estaba diciendo, cuando dice soportar, no tienes que soportar al hermano con tu propia fuerza natural, porque te vas a cansar, porque te vas a agotar. Si tú lo haces de la manera humana, de la manera carnal, ese hermano te va a sacar la paciencia, ese hermano te va a irritar, te vas a molestar y va a tener algo en tu corazón contra ese hermano. Tú tienes que resistir y tienes que soportar a ese hermano, entendiendo que ese hermano todavía es débil en ciertas áreas de su vida y que tú, como parte del cuerpo de Cristo, si eres fuerte, tienes que resistir, pero también tienes que ser de edificación para ese hermano, de ayuda para ese hermano. ¿Me va siguiendo? Esto es lo que la iglesia necesita hoy escuchar. ¿Por qué hay mucha división, como ocurrió recién en el libro de ¿por qué había división? ¿Por qué había pelea? ¿Por qué había disensión? ¿Por qué había rivalidad? ¿Por qué había esto y lo otro dentro de la propia iglesia? Porque eran inmaduros espirituales. Aunque tenían dones, había mucha inmadurez espiritual. Los verdaderos creyentes que estaban firmes no estaban resistiendo a los débiles. No estaban soportando las flaquezas. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿qué es lo que Dios nos quiere decir en esta mañana? Pablo está señalando algo. Realmente nuestra verdadera satisfacción o nuestra verdadera felicidad vendrá cuando nosotros seamos creyentes que edifiquemos a otro, que seamos de bendición para otro, y a medida que nosotros somos de bendición para otro, Dios nos va edificando a nosotros mismos. Cuando tú edificas a tu hermano, por eso dice en el verso 2, cada uno de nosotros, escuche, esto es individual, cada uno, cada persona, cada creyente, cada individuo, cada uno de nosotros, verso 2, agrade a su prójimo. Decía que está a tu lado, debo de agradarte, hermano. Yo necesito que tú me veas a mí y seas edificado. ¿Será que tú estás siendo ese creyente que está siendo de bendición para otro creyente? ¿Será que tú estás queriendo agradar a tu hermano, que tu hermano te vea que tú eres un creyente que está en la transformación, pero que también tu vida está mostrando en la vida de él qué bendición quieres para el hermano? ¿Me va siguiendo lo que Pablo está diciendo? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo, escuche, en lo que es bueno para edificación. ¿En qué tengo que agradar a mi hermano? En lo que es bueno para la edificación. Porque hay cosas, escuche, que pueden verte a ti que no son buenas y que no edifican, hermano. Hay cosas en la iglesia que no pueden ser buenas
que no está haciendo de edificación, de bendición para ese hermano. Por eso ahora entiendo cuando el Señor Jesús en el libro de Mateo dice: hay de los tropiezos que vienen por el mundo, porque van a venir. Pero luego dice: hay de aquel que haga tropezar a uno de mis pequeños. Es mejor que se ate una piedra de molino y se arroje al fondo de la mar. Porque nosotros podemos ser de tropiezo para nuestros hermanos. Tú puedes convertirte, escuche, en dos cosas: en ser una bendición para Dios o en ser un tropiezo para el hermano. ¿Qué quieres ser? ¿Quieres ser de bendición? Bueno, entonces tienes que fortalecerte, tienes que dejar que Dios te edifique tu vida, renovarte en el poder del Espíritu, y cuando venga ese hermano que es débil, aleluya, no juzgar, no hablar, orar por el hermano y que ese hermano te vea a ti, que tú eres una bendición para ese hermano, aconsejar bien a ese hermano. A veces hay cosas que hablamos que no son de bendición. A veces hay reuniones que nos reunimos y hablamos cosas que no son de bendición, no son de edificación. A veces tenemos actitudes que no son de bendición para mi hermano, y nosotros tenemos que ser de bendición para nuestros hermanos. Tenemos que agradarnos a nosotros mismos, tenemos que nosotros decir: no hay como yo, no, tenemos que agradar a nuestro hermano, tenemos que nosotros edificar a nuestro hermano, como dijo Pablo, que cada uno de nosotros agrade a su prójimo, aleluya, en lo que es bueno para la edificación. Si nosotros no estamos tomando, por ejemplo, la palabra, y hay otro hermano que la está tomando, hay otro hermano que está tomando la palabra, pero algunos sí y algunos no. Usted no está siendo parte de la edificación y la bendición para los otros hermanos, porque están medias. Pero sí aquel que toma la palabra, que la vive en todos los aspectos espirituales, tanto externo como interno como externo, usted está siendo de bendición para ese hermano. Usted está edificando el cuerpo de Cristo. En lo que, escuche como dijo Pablo, en lo que es bueno para la edificación. Pero lo que no es bueno para la edificación va a traer problemas. Lo que no es bueno para la edificación va a traer cosas de las cuales van a traer dolor, van a traer molestia, van a traer reproches, van a traer preguntas a tu corazón y a tu mente. ¿Cuánto dicen gloria a Dios en esta mañana? Escuchen lo que dice 1 Corintios, búscame ahí Pablo, capítulo 10, versículo 23. Miren lo que dice la palabra del Señor. 1 Corintios 10, 23. Aleluya. Dice esto: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo que me... Decía que te ha llamado, todo te es lícito, pero no todo te conviene. Porque hay cosas que no te van a hacer de bendición. Hay cosas que no te van a edificar. Hay cosas que te van a echar a perder la bendición, la unción y todo lo que estás recibiendo. Tú puedes hacer lo que tú quieras si quieres. Entendiendo este versículo, tú puedes hacer lo que a ti te place, pero no todo te va a ser de bendición y edificación. Cuando tú no te vistes como una cristiana, no tapas tu cuerpo, exhibes tu cuerpo, no estás siendo de bendición para otro hermano que pueda venir. Un ejemplo, hablo con la parte externa, con el tema de la vestimenta de los hijos de Dios. Y viene un creyente que está a medias y tú no estás siendo de bendición para la iglesia, y una persona viene con una ropa indecorosa, exhibiendo y mostrando su parte. ¿Usted cree que está siendo de bendición para ese hermano que no está bien en la fe, que está en la carne, que puede entrar el pecado por los ojos, la laxidia por la mente? ¿Por qué entonces las hermanas se tienen que vestir con pudor, con modestia en la iglesia? Porque en la iglesia viene toda clase de personas. Entonces,
cuando una hermana no viste de esa manera, viene un hombre y está codiciando a esa hermana. ¿Por qué hay adulterio y por qué hay fornicación dentro de la iglesia muchas veces? Porque no se ha tomado la palabra como Dios nos está enseñando. Entonces esa hermana es de tropiezo para ese hermano. O viceversa, ese hermano es de tropiezo para esa hermana. Porque esto no es simplemente para las hermanas, los varones también se tienen que vestir varonilmente y bien se tienen que vestir. Tanto interiormente como exteriormente, el vestido de Cristo, pero también por fuera, también mostrar que somos verdaderos hijos del Señor. Entonces, yo estoy siendo de edificación a mi hermano o a mi hermana. Si por ejemplo tengo una ropa indecorosa y sabiendo que soy un ministro o que soy un hermano que estoy cantando en la iglesia y yo estoy exhibiendo mi parte y estoy exhibiendo mi cuerpo, ¿estoy siendo de edificación? No, claro que no. Estoy haciéndolo tropezar porque esa persona ya está pensando algo en el corazón, está haciéndose una película, entonces ha pecado, ha fallado. Entonces yo no estoy siendo de edificación para mi hermano, no estoy siendo de bendición para mi hermana. Porque ese hermano es débil todavía. Porque ese hermano, aleluya, aleluya, es débil, no ha entrado, no se ha comprometido con la palabra, con la doctrina del Señor, no con la doctrina de la iglesia. No es, eso se dice muy mal, no, porque la doctrina de la iglesia del Pastor Lucas es muy fuerte, no es la doctrina mía ni la del Pastor Pablo, es la doctrina de la palabra. No es mi doctrina, no es la doctrina del profeta, es la doctrina de la palabra de Dios. Es lo que Dios nos demanda, es lo que Dios quiere. ¿Me va siguiendo? Siguiente verso, ahí Pablo dice, el verso 24 dice: ninguno busque su propio bien, sino el de quién. ¿De quién tenemos que buscar el bien? ¿Para quién? Diga conmigo, para el otro. Ninguno busque su propio bien, sino tú tienes que buscar el bien. Cuando tú piensas en el otro y tú quieres bendecir a tu hermano, Dios te va a bendecir. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando el bienestar del pueblo de Dios. Yo estoy buscando el bienestar de mis hermanos. Yo estoy buscando el bienestar de que ellos estén bien, creciendo, edificándose en la persona de Cristo. Pero a medida que ellos se van edificando, yo voy siendo el reflejo de que también Dios está trabajando en mi vida. Yo estoy siendo el reflejo de que Dios está obrando en mi vida. Entonces mi hermano va a ser edificado por mí. Mi hermano va a ser edificado por ti. Cuando tú hablas, cuando tú te mueves, cuando tú hablas cosas, va a ser edificado tu hermano. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Me va siguiendo? Lo que el Señor nos está dando, ¿por qué la iglesia tiene que tener estos dos aspectos? Primero, la edificación propia por medio del Espíritu, y segundo, a medida de esa edificación, nosotros edificar a nuestros hermanos. ¿Usted cree que un hermano que ora por otro hermano para sacarlo de la iglesia está bendiciendo a ese hermano? No, lo está utilizando el diablo. Yo voy a orar para que mi hermano, si uno se va de la iglesia, yo no tengo que orar por nadie para sacarlo de otra congregación. Dios es el que va a hacer. Si Dios quiere que algún hermano venga, va a venir. Pero yo no voy a orar contrariamente contra otro hermano para sacarlo de la iglesia. No, voy a orar para que Dios lo bendiga. Y si ese hermano me pidió oración para que Dios confirme, Dios diga algo, oramos por ese hermano y que Dios lo mueva y que Dios le muestre y que Dios lo direccione y que Dios marque el camino de ese hermano. Entonces yo me estoy convirtiendo en una bendición para ese hermano, porque no solamente me ha pedido y le he dado un buen consejo, le he dado un consejo: hermano, ora al Señor. No le digo, bueno, vente conmigo, vente para mi iglesia, que yo te voy a dar lugar. Y así hay muchos ministros: no, venite, allá no vas a servir, pero venite conmigo, yo te... No, si ese ministro es un buen ministro, va a orar a ese hermano, tú estás medio confundido, bueno, oremos al Señor y orar al Señor. Dios te va a mostrar, Dios te va a confirmar. No te muevas hasta que Dios te mueva, hasta que Dios te hable, hasta que Dios te direccione. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Ese hermano por ahí está pasando una flaqueza espiritual, estaba débil espiritual, y yo no me aproveché de esa debilidad, no, lo ayudé, lo encaminé, lo direccioné.
pero con el consejo de la palabra del Señor. ¿Me va siguiendo, hermano? Había un gran problema en la iglesia de Romanos. Había mucho pueblo débil. Por eso Pablo le dice a ustedes los fuertes, soporten a ese hermano, que a veces tiende a ciertas cosas, soporten, ustedes si son fuertes, deben de soportar, deben de edificar, deben de amar, aleluya. Pero Pablo aclaró, todo lo que sea para la buena edificación. Pablo no era tolerante con el pecado, no. Pablo exhortaba que abandonen el pecado, pero Pablo era un hombre que quería agradar a sus hermanos y él se ponía como ejemplo para agradar y edificar la iglesia de Dios. Por eso él dice, yo me hago griego con los griegos, judío con los judíos, gentil con los gentiles, para ganarlos para Cristo. Amén. No toleraba el pecado. Lo que tenía que decir Pablo en cuanto a los pecados que estaban sucediendo en la iglesia, él los hablaba, él los exhortaba, él decía que salieran y dejaran y abandonaran ese pecado. Pero sí era una persona que era fuerte en el espíritu y toleraba la flaqueza de los débiles. ¿Por qué hoy hay tanto juzgar dentro de las iglesias? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y esto, porque hay debilidad espiritual. Entonces, miren lo que dice el verso 3 de Romanos 15. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Es decir, hay que estar claro, Cristo no se agradó a sí mismo. Cristo no vino a agradarse a sí mismo, no vino a la tierra para que digan, bueno, todos ríndanse a mi pie y adórenme, póstrense. Él no vino de esa forma, Él vino siendo rico, despojándose de su gloria y viniendo a ser un siervo y vino a servir. Por eso dice la palabra que cuando vio las multitudes tuvo ¿qué? Compasión. Tuvo compasión de todas las almas necesitadas. Entonces dice, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La palabra vituperio significa criticar con dureza a alguien. Han criticado, han blasfemado, se han levantado. Todos los vituperios de toda la humanidad cayeron sobre él. Entonces él no, aún escuche, en medio de los vituperios él no se agradó a sí mismo, sino que cayeron sobre él. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Filipenses capítulo 2, miren lo que dice. Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a Él. Como dice, que nada hagamos nosotros, escuche, por vanagloria. Que lo que hagamos no lo hagamos con un corazón vanaglorioso diciendo soy el mejor, hago esto, no. Sino, dice la palabra de Dios, con humildad, estimando a los demás superiores. ¿Cuánto dicen amén? Amén? No mirando cada uno por lo suyo, por lo propio, sino cada cual también por lo de nosotros, no mirando nosotros lo nuestro, mi problema, mi situación, no, mira por el hermano. Cuando tú estás en problema y ayudas a otro hermano, Dios te va a ayudar a vos. Cuando en ti hay problema, pero tú eres firme y tú eres constante, mira este hermano qué problema tuvo y está en la iglesia, cómo me bendice, cómo me edifica, cómo es de bendición para mi vida, ¿no? Yo sé los problemas, porque puedes saber ese hermano los problemas que está pasando, pero tú estás firme buscando al Señor, entonces sos una bendición para el otro hermano. Lo estás edificando con tu testimonio, lo estás edificando con tus acciones, lo estás edificando con tu conducta, porque ellos saben lo que te está pasando y tú estás firme y tú estás plantado en la roca y no hay queja, no hay nada que salga
tu boca, si no hay alabanza, entonces hermano, se está edificando, y si está flaqueando en la fe, te va a ver, te va a observar y va a ver que sos una bendición para él. Vos querés ser una bendición para la obra, para la iglesia. Vos querés ser una bendición para tus hermanos. Vos querés ser una bendición para tu familia. Vos querés que tu familia, si vos querés que tu familia llegue, ¿está siendo de bendición para ellos? ¿En qué sentido? No estoy diciendo en cuanto a proveer cosas. Si vos estás en una situación económica que no podés, cuando tenés, podés bendecir, pero está siendo una bendición como Dios te está transformando, cambiando, ministrando. Está siendo de impacto visual a otras personas para que vean qué bien estás. Ahora te veo mejor, te veo alegre, te veo contenta, te veo diferente. Desde que vas a la iglesia, veo el cambio, está siendo de bendición. No mirando cada uno lo propio. A veces nosotros nos miramos y nos autojustificamos, y también nosotros, ay, pobre de mí, y esto y lo otro. Y el hermano puede estar pasando cosas peores que vos. Vos tenés salud, hay gente que sabe que ahora, mientras vos estás escuchando esta palabra, hay gente que está en una terapia intensiva, pueden ser hasta mismos cristianos, pueden ser hasta mismas personas, y vos tenés la bendición de estar con salud, de estar bien, de estar escuchando la palabra de Dios, vos tenés la bendición de tener un plato de comida, estar bendecido, y hay gente que ahora en este mismo instante está en una cama de un hospital. Y muchas veces nosotros nos encerramos en nuestros propios problemas antes de edificar a nuestros hermanos y bendecir. Dios quiere que seamos una bendición para este tiempo. Dios quiere en esta mañana que tú seas fuerte en la fe. No sé si eres débil en la fe o eres fuerte. Si eres débil y eres propenso a abrir puertas, a caer, a tropezar, a recaer, bueno, vamos a tener tolerancia, te vamos a ayudar. Te vamos a extender la mano, no te vamos a soltar, te vamos a ayudar para que veas, no solamente hablando, sino demostrando con hechos que estamos ahí para extenderte la mano, para ayudarte, para decirte, hermano, el Señor te quiere usar, el Señor te quiere levantar, aleluya. El Señor quiere bendecirte. Está como ese hermano que salió de la bebida, que Dios lo hizo libre de la bebida. Y otro hermano lo invitó a almorzar o a cenar. Y este hermano siempre se tomaba una copa de vino en su comida. Y parece que se olvidó que el otro hermano había salido del alcohol y le puso la bebida. ¿Y qué está haciendo ese hermano? ¿No está tentando a ese otro hermano a recaer? ¿Está haciendo de bendición ese hermano o está haciendo de tropiezo? Está haciendo de tropiezo. Si vos sabés que a tu hermano hay cosas que le están molestando, sabés que a tu hermano hay cosas, no le seas de tropiezo. Mirá por el bien de él primeramente. No busques tu propio bienestar, mirá por el bien del otro. Y mientras tú veas por el bien del otro, Dios te va a bendecir, porque tú estás edificando a la iglesia. La iglesia se edifica claramente por la persona del Espíritu Santo, pero se edifica también con los creyentes. Tu propia vida tiene que ser una bendición para otro, porque Dios te está edificando. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Cristo vino a la tierra y no se agradó a sí mismo. ¿Qué dice el libro de Filipenses capítulo 2, verso 3? Dice, el 4 dice, no mirando cada uno lo suyo, lo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, escuche, este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Qué hizo el Señor ya conmigo? Se despojó de su gloria y se hizo siervo y fue obediente. Se agradó a sí mismo, él dijo, yo soy el rey, yo soy el Mesías esperado. No, él vino con un perfil bajo. Él vino a servir a sus hermanos. Él vino
humanidad. Él vino a sanar a los enfermos. Claro que la gente lo coronaba como rey. Tú eres el Hijo de Dios. La gente va a hablar. La gente va a decir de ti. La gente tiene que hablar. Aleluya. Pero Cristo no, Él no se llevó la gloria. No. Él vino a ser forma de un siervo que estaba a disposición de sus prójimos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Cristo no vino a ser de tropiezo para las almas, no. ¿Sabe cuándo tropezaban? Porque dijo, por esta piedra muchos tropezarán. ¿Cuándo tropezaba la gente? Cuando no creía en el Hijo de Dios. Pero a todo aquel que cree en Él lo recibe y le da potestad de ser llamado su Hijo. Pablo dijo, porque estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza y se escriben a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Es lo que dijo recién. ¿Cuál fue el sentir de Cristo? Que Él vino y se despojó. ¿Tenemos ese sentir? ¿Tenemos el sentir de Cristo? De edificar, tenemos el sentir que Él tuvo, que Él fue obediente hasta la muerte de cruz y que Él no se agradó a sí mismo, que Él fue alguien que quiso agradar a sus hermanos, quiso agradar a la comunidad, quiso agradar a la humanidad, claro. Y Él tomó esa forma de servidor. ¿Cuánto dicen amén a esto? ¿Será que en esta mañana tú, como cuerpo de Cristo que eres y como hijo de Dios que eres, estás agradando, estás siendo de edificación para tu hermano o estás poniendo tropiezo? Decir a tu hermano, no quiero ser un tropiezo para vos, hermano. Decir, hermano, si en algún momento fui de tropiezo para tu vida, perdóname. Si en algún momento te hice tropezar, cuando hablamos de tropezar, dudar, hablar cosas que no tenías que hablar, pensar cosas que no tenías que pensar, las pensaste y las dijiste, y eso ocasionó una caída, ocasionó una puerta que se le abra al hermano, entonces hizo que el hermano desfalleciera. Si eso en algún momento tú hiciste tropezar porque estabas débil en la fe, no estabas fortalecido, no estabas recibiendo, estabas con falta de adoración y fuiste de tropiezo, hoy tiene que ser la mañana para que tú le digas al Señor, Señor, si yo he sido de tropiezo para mi propia familia, para mis propios hermanos, perdóname, ayúdame. No quiero ser más de tropiezo. Yo quiero ser una bendición. Yo quiero ser alguien que edifique a mis hermanos. Yo quiero ser alguien, aleluya, no mirando los míos propios, sino mirando que mi hermano, si yo veo a mi hermano que está bien, yo me voy a gozar. Si yo veo que mi hermano está con salud, está recibiendo, está prosperado, me gozo, me alegro porque ese hermano está recibiendo, está siendo bendecido por Dios. Pero ¿qué pasa hoy en el Evangelio de hoy en día? Cuando ese hermano es bendecido, otro se pone celoso. Cuando ese hermano es levantado y es usado, el otro hermano, aleluya, dice, mira, hay favoritismo y esto. ¿Por qué? Porque son débiles en la fe y no se están dando cuenta que la bendición de mi hermano es mi propia bendición. Cuando un hermano crece, cuando un hermano supera pruebas y se fortalece y lucha y sigue adelante y no se aparte, para mí es una bendición que ese hermano está siendo edificado, ese hermano está llegando al lugar donde Dios los está llevando. Pero si yo veo a ese hermano que pone trabas en otro hermano, me entristece, porque no está siendo de bendición, está siendo de tropiezo. Y que dice, hay de aquel que pone tropiezo en alguno de mis pequeños, si hace tropezar a alguno de mis pequeños, ay de aquel. Hoy hay mucho pueblo de Dios que está tropezando por otros. Hoy hay doctrina, escuchen, con esto voy a ir cerrando este mensaje. Hoy hay doctrinas que están haciendo tropezar a la iglesia de hoy en día. No hay una palabra clara que nos esté llevando a Cristo. Hay doctrinas de hombre, hay mandamientos de hombre, hay palabras de hombre que están llevando a muchos pueblos a tropezar, está llevando a muchos pueblos al ego, a la vanagloria, a
a la inmundicia y no a la purificación. Pero nosotros queremos ser un pueblo santo, queremos ser un pueblo que reciba la palabra y que sea de bendición y que podamos nosotros edificar a otros hermanos y ser de bendición para otro pueblo. ¿Cuánto dice gloria a Dios por esto? Que haya ese sentir que hubo en Cristo. ¿Por qué Pablo habla también esto? ¿Por qué Pablo habla esto? Escuchen. Porque también había celos ministeriales entre los judíos y los gentiles. La iglesia que pastoreaba Pablo cuando iba a ministrar estaba constituida de gentiles y judíos. Los judíos no querían muchas veces a los gentiles, claro. Era tan fuerte, aunque habían conocido al Señor, era tan fuerte la tradición judaica que los tenían como perros a los gentiles. Y ellos los veían como gente débil, como gente que no tenían que ser aceptada por Dios. Pero Pablo, cuando ministra a la iglesia de los romanos, dice, verso 9, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por las misericordias, como está escrito, por tanto, yo confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificarle todos los pueblos. Los judíos tenían la ley, tenían la palabra, los gentiles estaban conociendo, eran débiles, estaban atados a tradiciones, estaban atados a costumbres, venían del paganismo, venían de la adoración a otros ídolos y ellos se convierten al Señor y por ahí tenían tendencias a las debilidades. Entonces los fuertes tenían que resistir la flaqueza de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Pablo tiene que hablar porque Pablo fue enviado a los gentiles. Había una controversia, había una rivalidad, había algo que estaba ocurriendo en la iglesia de los romanos. Por eso Pablo, aleluya, dice, pero yo estoy seguro de vosotros, hermanos, que vosotros estáis llenos de la bondad y del conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos hacia los otros. Yo creo, hermanos, dijo Pablo, que ustedes están llenos de la bondad y están conociendo a Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Porque Pablo dice la palabra del Señor, bendito sea Dios, verso 16 del 15, porque Él fue constituido para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Pablo tenía una misión, predicar a los gentiles, pero tuvo que poner las cosas en orden y decir a la iglesia, hermanos, si ustedes son fuertes, resistan las flaquezas de los débiles. Hay fuertes, hay maduros, hay personas que han estado años en el Evangelio y han madurado y han sido experimentados. Si son fuertes, toleren la flaqueza de aquellos débiles. No toleren el pecado, no confundan. Toleren los errores, las equivocaciones, porque ellos son débiles en la fe todavía. Están arraigados en las costumbres, pero Dios va a ir quitando a medida que el apóstol Pablo iba predicando, enseñando, y esos creyentes fuertes y esos creyentes maduros eran y enseñaban, edificaban a los demás hermanos. Tenemos que ser esa clase de iglesia en este tiempo, de edificar a los hermanos, de que lo que yo hable sea de bendición para mi hermano. De que si yo me reúno en algún momento, yo soy una bendición para mi hermano. Que me vea como que alguien que está edificando el cuerpo de Cristo. No sos una bendición, hermano, cuando venís. Sos una bendición para mi vida, porque veo que Cristo te está edificando, está firme. Vamos, sigue adelante. Y ese hermano me alienta a que yo siga. Ese hermano claro que el Señor, pero el Señor está en ese
Pero si ese hermano te ve a ti aquí cantar, alabar, y afuera te ve de otra manera, tú estás haciendo que tropieces, hermano. Porque ese hermano tiene un concepto, puede tener un buen concepto de ti. En la iglesia te puede ver muy bien, muy lindo, te puede ver muy maravilloso acá, pero allá afuera, donde también te lo puedes cruzar, y si afuera no haces lo mismo que haces aquí adentro, entonces puede ser de tropiezo para ese hermano. Entonces ese hermano dice, pero ¿cómo? Allá la iglesia es una cosa y allá afuera es otra cosa. Acá la iglesia va vestido así, pero allá afuera anda vestido como quiere. ¿Cómo es eso? Entonces, ¿qué hago? ¿Solamente para la iglesia es eso? Entonces podés ser de tropiezos, hermano. O podés hablar algo que lo haga tropezar, que lo haga poner mal. Entonces no fuiste una bendición para tu hermano. Y Dios quiere que seas una bendición. Dios quiere eso para nosotros en este tiempo, que seamos bendición para el cuerpo de Cristo. Si alguien te fue de estorbo, si alguien te fue de tropiezo, si alguien te hizo tropezar en el Evangelio, alguien te enseñó mal o las cosas no te salieron bien, bueno, esta palabra es para que vos puedas ser edificado en la persona del Señor y que tu hermano también sea de bendición para tu vida. No es hermano chismoso, es hermano murmurador, es hermano que está en desconformidad, ese hermano es alguien que está haciendo que tú tropieces. No, pero no es lo que así como predica el pastor, el profeta. Me parece que son muy duros, no están así. Y ese hermano te está poniendo tropiezo en tu vida. Pero si ese hermano dice, hermano, recibamos la palabra, busquemos a Dios. Es así como nos están hablando, porque la palabra lo dice así. Y si tomamos la palabra, aleluya, a veces una madre puede ser de tropiezo para su propio hijo. A veces alguien dentro de la casa puede ser de tropiezo para su familia. Y está dentro de la misma congregación. Y puede ser de tropiezo. Y después están llorando porque los hijos no están. Y vos le fuiste de tropiezo. Porque tú cediste a cosas, porque tú no fuiste firme, porque tú fuiste tolerante. Entonces le fuiste de tropiezo a esa persona, a ese familiar tuyo. No fuiste firme, no le hablaste con la verdad. No, Dios quiere esto para nosotros. Tenemos que seguir, tomar este camino. No tenemos que soltar esto. Y a veces puede ser de tropiezo. Puede ser de tropiezo o de bendición para tu propio hogar. Y en la iglesia es lo mismo. Y en donde tú vayas también puede ser lo mismo. Vos querés ser de bendición. Vos querés ser esa persona. Si estás fuerte en la fe, gloria a Dios, gracias Señor. No me apoyo en mi fuerza, tú eres mi fuerza. Tú eres mi fuerza, Señor. Tú eres mi fuerza, Padre, gracias. Gracias porque me hiciste superar esta prueba. Gracias, Señor. Gracias porque estoy pasando este proceso. Gracias, Señor. No me apelo que lo hice yo. Tú lo hiciste. Tú me diste la fe otra vez. Gracias, Señor. Pero si entra alguien y te ve que tú flaqueas, te ve que tú hablas mal, piensas mal, dice cosas que no tienes que decir, siempre te ven lamentándote, llorando, siempre te ven justificándote. ¿Cómo vas a edificar a ese hermano que está a tu lado? Aunque tú te estés muriendo por dentro, esto te quiero decir, aunque a ti te esté yendo mal en tu vida interior, tú siempre tienes que mostrar a tu hermano que tú vas a ser una persona que vas a avanzar, aleluya, y tienes que bendecir. No estoy diciendo que vamos a tener periodos de tristeza, sí, podemos tener momentos de tristeza, momentos que estemos afligidos, aleluya. Pero es mejor decir a ese hermano, orá por mí, estoy pasando por esta lucha. Sí, hermano, vamos a orar que Dios te va a ayudar. Vamos a orar y no contarle todas sus penurias, todos tus fracasos. No estamos para contar los fracasos, estamos para contar las maravillas que Dios va a hacer y cómo Dios lo va a levantar y cómo Dios va a hacer. Ya para fracaso, fracasaste mucho en el mundo. Y si fracasaste en algún momento en la iglesia o perdiste un momento en la iglesia, examinate por qué pasó eso. ¿Cuál fue el motivo? ¿Cuál fue la cosa que te hizo que fracase o que pierdas algo en la iglesia? Y decirle, Señor, sí, perdí por esto, abrí esta puerta, me enojé, me molesté, no fui tolerante, no era fuerte, estaba débil. Oh Señor, pero en esta mañana me tomo de ti que eres mi fortaleza. Quiero ser de bendición para mi hermano.
No quiero ser de estorbo, no quiero ser de tropiezo para mi hermano. Cerrar tus ojos un momento en esta mañana y decir: Señor, perdóname si fui de tropiezo para mi hermano, para mi familia, para mis hijos, para mi matrimonio. Si fui de tropiezo, aún por mis palabras, si ellos tropezaron por causa mía, si ellos trastabillaron por causa mía, aleluya. Por ahí en algún momento te agarró esos 5 minutos que le agarra alguno, vio, y dice: no voy más a la iglesia. Y ahí lo escucharon todo en tu casa. Y eso fue de tropiezo para tu hijo. No voy más. Hoy no voy a la iglesia, estoy enojado. Y eso hizo que tu hijo o tu hija te escuchara. Y eso ya fue como un veneno que le sembraste en el corazón. Sí, pastor, sí. Sí que fue así. Tan así. Porque tú soltaste eso de tu boca. Y lo escucharon. Antes de escucharte: no, estamos en lucha. Vayamos a la iglesia, busquemos a Dios. Porque Dios nos va a ayudar. Porque Dios nos va a dar la salida. Y ese hijo por ahí estaba débil espiritualmente, abrió puertas, está mal, pero como tú, aunque por ahí tú estabas mal, pero fuiste más fuerte ante la lucha, dijiste: no vayamos. Entonces ese hijo se apoyó en vos y dijo: bueno, vamos a la iglesia, Dios nos va a bendecir, Dios nos va a hablar, Dios va a hacer algo. Aleluya. Pablo dijo: ustedes los fuertes, soporten las flaquezas de los débiles. Soporten la flaqueza de aquellos, aleluya, que están debilitándose. No lo condenen, no le digan, solamente dile: el Señor te va a ayudar. No quiere que estés en esta condición, Él no quiere verte así. Él no quiere que caigas, Él no quiere que vuelvas atrás, Él no quiere que retrocedas. Claro que no vas a tolerar si está pecando, lo vas a exhortar y vas a decir: eso es lo que estás haciendo, no es de Dios, Dios no le agrada eso. Eso te va a llevar a la destrucción de tu alma, te puede llevar a perder muchas cosas. Claro que no vamos a tolerar el pecado, no vamos a tolerar. Pero sí hay ciertas cosas, aleluya, que la gente viene con atadura, que nosotros, es como la persona que viene a la iglesia, los hermanos vienen como quieren a la iglesia, las almas nuevas. No es porque vengan de pollera, las mujeres no le vamos a dejar entrar, no. Van a entrar, van a recibir, van a escuchar. No vamos a estar mirando: mira esa hermana, mira el pantalón, es una pecadora. No, porque esa hermana es débil, esa mujer recién llega al evangelio, o esa mujer no entiende cómo es el tema, aleluya, de la vestimenta de un hijo de Dios. Entonces, a medida que va viniendo, al pasar los meses, se va a ir liberando la palabra, se va a ir diciendo cómo es, cómo a Dios le agrada, cómo Dios, que entonces esa hermana se le va a ir quitando la venda de los ojos, se va a ir quitando todo lo que tenía en sus ojos, en su mente. Entonces esa hermana dice: es así, Dios me quitó todo velo, Dios me quitó esto. Entonces ahora entiendo cómo un hijo de Dios, una hija de Dios tiene que ser. Pero a veces los de la propia iglesia se pueden terminar convirtiendo en personas que lo hagan tropezar. Y no queremos que ocurra eso. Soportemos. Soportemos, aleluya. Porque en esta mañana Dios te quiere fortalecer para que tú seas ese creyente que edifique el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Cristo mismo no se agradó a sí mismo. ¿Se acuerdan de la palabra que compartimos en Pilar? El Señor estaba comiendo y Él dejó su manto, se ciñó la toalla, puso un lebrillo, puso agua y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Comenzó a lavarle los pies a cada uno. Ese trabajo, como explicamos, era el trabajo de un esclavo, de un siervo. Cuando iban los convidados a una boda o a una fiesta, los esclavos tenían que lavarle los pies a los invitados, porque era algo indigno comer con los pies sucios. No había mesa como hoy tenemos, sino que ellos se recostaban casi en el suelo y ahí comían con los pies al aire. Y Cristo vino a ser ese siervo que se humilló,
vino a dar una lección a los discípulos, porque hubo una disputa entre ellos diciendo quién va a ser el más grande, quién va a ser el que va a ocupar el lugar más honorífico con Cristo. Y el Señor le dio una lección, Él mismo le dio la lección a ellos, diciéndole, si ustedes quieren ser grandes en el reino, tienen que servir, tienen que servir a sus hermanos, tienen que ser de bendición para sus hermanos, tienen que ser de bendición para a donde vayan. Y ahí Jesús comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Y Pedro dijo, no me vas a lavar, Señor. Y ahí todos saben la historia. Dijo, si vos no te dejas lavar, Pedro, no vas a tener parte conmigo. Porque ahora no entiendes lo que yo estoy haciendo, pero lo vas a entender más adelante. Entonces Pedro dijo, bueno, Señor, lávame. Lava la cabeza, lávame todo lo que quieras, Señor. Yo quiero tener parte contigo. Y el Señor le dijo, esto hago para que vosotros también lo hagáis, los unos hacia los otros. Bien claro luego el Señor en los siguientes versículos dijo, esto lo hago para que ustedes también lo hagan y lo pongan en obra y lo hagan los unos hacia los otros. Gloria a Dios. Aleluya. Diciéndole, Pedro, en algún momento le vas a tener que lavar los pies a Juan. Juan, en algún momento le vas a tener que lavar los pies a Andrés. Y así viceversa, vas a tener que lavarle los pies a alguno, vas a tener que humillarte como un siervo, aleluya. Gloria, aleluya. Yo creo que con esa lección ellos aprendieron algo tan poderoso de parte del Señor. Ellos vieron el mismo Dios, Emmanuel, Dios con nosotros, humillarse como un siervo, hacerse hasta lo más bajo. Porque era una tarea de alguien, de esclavo. Los esclavos hacían eso. Los servidores hacían eso. La gente que estaba bajo la esclavitud. Y Cristo vino a ser ese esclavo por nosotros. Vino a ser ese servidor. Él edificó la iglesia de Cristo. Yo quiero que en esta mañana, ahí donde tú estás, hermano, a donde tú estás, que tú, si en algún momento fuiste de tropiezo para alguien, que tú le pidas perdón al Señor y decir, Señor, perdóname si fui de tropiezo. Perdóname si en algún momento hice algo que hice que el corazón de mi hermano, de mi hermana se doliera. Si hice algo para que mi hermana o mi hermano tenga algo en contra mía o en contra de la doctrina, de la palabra, perdóname, porque no fui alguien que edificó, fui alguien que hizo tropezar. No me di cuenta, capaz que lo hice inconscientemente, pero no me di cuenta, no estuve apercibido que ese hermano, esa hermana estaba débil espiritual. Entonces dije algo, hice algo, entonces ese hermano tropezó. Claro, no se apartó de la iglesia, pero por ahí se resintió en su corazón, por ahí su corazón se dolió, por ahí su corazón se afligió, por ahí su corazón se molestó, no te dijo nada, pero había una carga, una lucha en su corazón. Pero en esta mañana el Señor dice, vosotros si sois fuertes vas a soportar las flaquezas de los demás. Y si sos débil en esta mañana, Dios te va a renovar, te va a fortalecer, te va a apuntalar. Si fuiste de tropiezo para tu propia familia, para tu propio hijo, en esta mañana pide perdón al Señor, Señor. Nosotros los ministros, Señor, perdónanos si fuimos de tropiezo en algún momento. Si en algún momento hicimos tropezar a algún hermano, Padre, ten misericordia, perdónanos. Ten misericordia de nosotros, Padre. Si en algún momento hicimos algo que tropezaron nuestros hermanos, algo que, Señor, han visto de nosotros y los llevó a tropezar, los llevó a juzgar, los llevó a pensar mal, Padre, perdónanos, límpianos en esta mañana. Queremos ser ese cuerpo de Cristo que edifique. Queremos ser ese cuerpo de Cristo que sea de bendición para esta ciudad, para este barrio, aleluya. Que vean en nosotros, aleluya, que edificamos tanto la iglesia y tanto la sociedad, que la gente que no tenga a Dios, te vea a ti como una persona que eres, una persona que va a ayudar, que va a bendecir, que hace buenas obras.
Que seas una bendición para tu iglesia y no una carga, una bendición. Y a medida que tus hermanos te van viendo, van a recibir fortaleza porque Cristo está obrando en tu vida, te está edificando. No solamente Cristo nos ministra, también, ¿por qué dijo Pablo? Sé imitador de mí como yo lo soy de Cristo. Ahora entiende, todo lo que miraban a Pablo, miraban a Cristo, no era Pablo que estaba mirando. Cuando la gente miraba a Pablo, lo miraba a Cristo. Entonces cuando te vean a ti, que eres una bendición, van a mirar a Cristo a través de ti. Tienen que mirar a Cristo.